Pero bueno, si no hay más, ¿no? ¿Tiene otra más? No más que la Virgen también se casó. Ah, buen punto. Sí, díganle a ella. Ya. Si la vida consagrada es más alta que la del matrimonio, buen punto. La Virgen fue casada. Y me van a decir, pero vivió como una consagrada porque no tuvo intimidad, etcétera. No, vivió como casada. Nada más eso se llama matrimonio josefino. Pero ella fue muy esposa, muy mujer, muy madre. Sí. No me vengan o ustedes creen que la Virgen se pasaba orando y preparando libros de teología o predicando. No, yo creo que ya diste jaque mate con eso. Pues sí. Es que no se puede despreciar ninguna vocación porque todas como que de cierta manera se complementan. Sí, no. Dios les bendiga, mis hermanos. Pues en esta ocasión quiero grabar este video para que no se me acumule a la larga lista de videos que tengo por grabar. Sobre todo porque es un video muy coyuntural. Como lo vieron en las publicaciones, el día de hoy fue nuestro aniversario de bodas. Boda a la iglesia o el sacramento del matrimonio. Nosotros nos quisimos casar al civil también, aun cuando aquí en Estados Unidos no es necesario, pero por tomar otra fecha que para nosotros es importante, que es la de San Francisco de Asís, ¿verdad? Entonces, el 4 de octubre nos casamos al civil del 2023 y en el caso del sacramento lo recibimos un 1 de diciembre de 2023, fiesta de San Charles de Foucault. Obviamente hoy esa fiesta no se celebra porque cae en domingo, y en domingo no se celebra ninguna fiesta particular porque el domingo es preeminente por sobre cualquier otra fiesta de cualquier santo, ¿eh? Entonces, pero bueno, coloqué una publicación sobre el matrimonio un poco dentro de la perspectiva de San Charles de Foucault. Yo evidentemente estoy conduciendo, no la puedo leer, ustedes la habrán visto, pero ahorita mi esposa la va a leer. Y puse una en donde está hablo de nuestro aniversario, y puse la otra en donde habla de que el matrimonio, qué bien hace un matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, la frase, la que puse en el diseño, ¿cuál es? Dice, ¿cuánto bien hace un santo casado en el mundo, entrando en tantos ambientes a los que el sacerdote apenas interviene y penetrando con una intimidad difícilmente posible para el sacerdote? Permítanme que aquí yo creo que va a haber un poquito de tráfico, pero vamos a ver. Es que salimos de misa de aquí de la Universidad de Loyola Marymount y aquí está pegadito el aeropuerto. Pues bueno, el punto está en que así era el diseñito, y en la descripción puse una anécdota de San Charles de Foucault con uno de sus discípulos, básicamente, que pues muchos sacerdotes veían a que terminó siendo un intelectual que terminó ayudando inclusive en el Concilio Vaticano II, como el compañero de Charles de Foucault en la vida consagrada. Entonces, si quieres leer lo que puse en el diseño. Esas palabras que puse en el diseño se las dijo San Charles de Foucault a Luis Massignon, gran intelectual que incluso después influyó en el Concilio Vaticano II. Luis le comunicó a Charles tras un discernimiento entre la vida consagrada y el matrimonio que se casaría. Hubo amigos y religiosos que se desilusionaron porque lo veían consagrado viviendo con Charles. De hecho, uno de ellos, de forma ácida, le dice: acuérdate que esos pobres seres, las mujeres, son sufridoras y celosas, y que un intelectual, que además es espiritual, es después de todo para ellas un mediocre compañero a cuyos pensamientos ella tiene poco acceso.
En cambio, Charles no cae en las manipulaciones o chantajes emocionales en la que algunos directores vocacionales caen, sobre todo a falta de vocaciones de la vida consagrada. Y le dice las palabras que pongo en el diseño, además de las siguientes. Agradezco a Jesús por haberle mostrado su voluntad, por haberle marcado el lugar en el que le quiere en la vida, donde se le reserva la gracia, la cruz, el trabajo, las obras por las que le quiere santificar. Santifica a los otros por medio de usted, se glorifica en usted. Dios no permitirá nunca que todas las almas que le aman de todo corazón entren a la vida religiosa. A un cierto número de ellas les dará, como usted, la vocación de vivir en la santidad del matrimonio en medio del mundo. ¿Cuánto nos hace falta predicar que la santidad a la que se puede llegar a la vida consagrada, como en el matrimonio, es la misma? Ni una vocación es mayor a la otra en términos de llamado a la santidad. He dicho santidad, no santurronería, por si acaso. Dios les bendiga, Cristian Huerta. Aquí que no me deja entrar. Todos estamos parados. Como que no me ve el de al lado, pero no me deja pasar. Sí, ya cuando estás atorado en el tráfico, pues no desesperándose, pues no va a volar el carro, ¿eh? O sea que estás atorado. Por ahorita todavía no vuela. En fin, me sirve para seguir explicando. Entonces, la última parte que puse parece que medio incomodó a una persona, y no es la primera, porque este diseño ya lo había hecho hace algunos años, e inclusive tengo algunos videos hablando de cómo el matrimonio tiene mucho de vida consagrada y la vida consagrada tiene mucho de matrimonio, y que de hecho cuando el matrimonio olvida desarrollar esta parte de vida consagrada que tiene, de alguna manera entra en una crisis. Y viceversa, cuando el consagrado se olvida de desarrollar lo que tiene la vida consagrada de matrimonio, por lo general también esa vocación a la vida consagrada entra en crisis. Crisis en el sentido peyorativo, negativo, ¿eh? Porque las crisis también hay crisis buenas. Mi esposa va a leer ese comentario, primero completo y después lo quiero desgajar, desmenuzar, porque este comentario antagónico de esta persona me da mucha tela para cortar y me sirve, ya que estamos atorados ahorita aquí en el tráfico cerca del aeropuerto. Ok, dice, Jesús dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. No dijo cásate ni tampoco quédate en el mundo. El camino más directo para la santidad, que es la perfecta alineación con la voluntad de Dios, es la vía religiosa, no solo por determinación de Dios, por lo que encima está escrito, sino también porque la razón misma nos muestra que quien está libre del ajetreo del mundo tiene más tiempo para dedicarse solo a las cosas de Dios. Entonces, desde este punto, y yo lo aclaré en la publicación, desde el punto de vista del grado de santidad al que se pueda llegar, no hay una vocación mejor que otra. Yo sé que una persona ya años atrás me comentó de que, no sé si es el Concilio de Trento o alguna cosa así, ponía como superior la vocación a la vida consagrada respecto al matrimonio. Ya no me acuerdo la cita, sí me acuerdo, no sé si fue una sesión de preguntas y respuestas que respondí. Ahorita lo voy a dejar así nada más mencionándolo por encimita porque no tengo aquí a la mano los datos, pero les recuerdo nuevamente, aunque no les guste, aunque yo sé que algunos vomitan espuma, ¿va? Cuando les digo el numeral 66 del catecismo. El depósito de la fe ya está dado, pero no está completamente explicitado. Y el Espíritu Santo es el que va guiando a la iglesia tras siglos a ir explicitando, a ir entendiendo más y mejor
lo que ya está revelado, lo que ya está dado y que ciertamente no puede ser modificado. Pero el hecho de que no pueda ser modificado no significa que ya lo hayamos acabado, que ya lo hayamos entendido por completo. Entonces está totalmente dado, pero no está completamente explicitado. Y en este sentido la Iglesia ha ido entendiendo los roles respecto a la vocación, hermanos. ¿Por qué? Porque evidentemente, y esto no lo digo yo, lo ha dicho por ejemplo Benedicto XVI, que decía que hay que tener mucho cuidado en esa, entre comillas, tradición con T pequeña, en donde el laico pasaba a ser como un súbdito del consagrado, o como una versión defectuosa de la vida consagrada, e inclusive respecto al matrimonio igual. De hecho, por ahí hay algunas frases de algunos santos, que si no se tiene rectitud de corazón y honestidad intelectual y juzgar a la historia desde el contexto propio de la historia, podríamos decir que pues se burlaron la barda, así como decir un poquito que la mujer es como un hombre mal hecho. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. La Iglesia ha ido madurando en esta perspectiva, y entonces Benedicto XVI pueden ir al discurso que dio a los obispos, me parece, en México. Papa Francisco también lo ha dicho, de tener mucho cuidado de decir el laico cuenta, pero básicamente es una versión reducida, no tan perfecta como la del consagrado. Y es por eso que, fíjense, tantos años atrás, Charles de Foucault ya detectaba esta cuestión, y lo detectaba porque así vivían los primeros cristianos, hermanos. De hecho, Charles de Foucault habla que la evangelización, sobre todo en el futuro, no se podrá sostener sin este binomio, vida consagrada y principalmente laicos, pero laicos casados, matrimonios. Y él hablaba precisamente que el ejemplo lo puso San Pablo. San Pablo no evangelizó solo. San Pablo iba con Aquila y Priscila en gran parte de sus viajes, ¿verdad? De hecho, no sé si en una de las cartas con los Hechos de los Apóstoles se menciona cómo Pablo le da el crédito que Aquila y Priscila se la rifaron en una situación muy crítica, o sea, comprometieron su propia vida para salvarle el pellejo a San Pablo. Aquila y Priscila eran un matrimonio. Entonces, San Pablo, por ejemplo, a la comunidad de Corinto no le toma un solo peso, porque eran unos básicamente recién conversos, y cuando uno está recién converso, pues se puede malinterpretar mucho la cuestión del dinero. Por ejemplo, Pablo sí le agarró a los filipenses, que ya era una comunidad más madura. Pero San Pablo dice, para no causar escándalo, yo me he puesto a trabajar con mis propias manos. Él empezó a hacer casas de campaña, y búsquenle, rásquenle exegéticamente y hermenéuticamente, adivinen ese oficio principalmente de dónde lo aprendió. De Aquila y Priscila, que se dedicaban principalmente a eso. Entonces, esto por primera cuestión. Pero bueno, voy a desmenuzarlo. La primera frasecita. Sí, Jesús dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. No dijo cásate, ni tampoco quédate en el mundo. Ok, está ahí. Ok. Lo curioso que esta persona no sé qué tanto Biblia sepa, porque quienes siguieron al Señor en su mayoría eran casados. Se habla de la suegra de Pedro, que luego ya se empieza a hablar de una cuestión, o sea, para ser sencillos, el único que permaneció célibe, San Juan. Al menos que consta. Evidentemente hay varias cuestiones. Hay algunos que dicen que San Pedro, bueno, ya siguió a Jesús, pero pues que la esposa ya había muerto. Entonces esa teoría. Hay algunos que San Pablo tampoco se casó, pero hay algunas teorías que dicen es que si era un alumno de Gamaliel como tal, era prácticamente imposible que no estuviera casado. Lo más seguro es que San Pablo era viudo. Hasta el mismo San José. Muchos, sobre todo tradiciones ortodoxas de Oriente, algunas
mencionan que San José era viudo, ¿no? Entonces, cuando se casó con la Virgen. Entonces, no hay como exactitud, pero evidentemente dentro de la misma tradición, nosotros sabemos los católicos, Sagrada Escritura y tradición, hay una tradición oral de que, por ejemplo, muchos apuntan que San Pedro todavía, o sea, su esposa verdaderamente vivía cuando siguió al Señor. Y evidentemente la esposa de alguna manera lo siguió. Sabemos que a Jesús lo seguían muchas mujeres y entre ellas pues iban muchas de las esposas, ¿no? Entonces, si quieres, son tesis bíblicas, exegéticas y todo esto, pero no se puede negar que este llamado a seguir a Jesús, que este compadre está poniendo, es decir, Jesús dijo, deja todo y ven y sígueme, no cásate. ¡Qué contradicción! Porque parece que no se entera que Jesús eligió principalmente casados, ¿ok? No por nada las iglesias de Oriente tienen sacerdotes casados, ¿no? No casan sacerdotes, ya lo he explicado. No se casan sacerdotes, se ordenan sacerdotes a personas ya casadas, ¿no? Entonces, aunque en su gran mayoría de las tradiciones de Oriente, ya el sacerdote que previamente pues estaba casado y que puede seguir casado, no puede llegar a obispo, ¿no? O sea, no puede ordenarse obispo. Pero bueno, el punto está en que aquí se le va un ligero detalle, ¿va? Y entra, por eso quizá le molestó porque mi publicación hace referencia a santidad y no santurronería, ¿no? Le doy el beneficio de la duda, no me quiero meter en el interior de esta persona, pero lo voy a poner a nivel general. ¿Cuántos verdaderamente tienen la concepción de santidad como santurronería? Desde el punto de vista santurrón, no santo, desde luego que la vida consagrada es mejor que el matrimonio, pero desde la perspectiva santurrona, ¿no? Al menos dentro de lo que ya la misma iglesia ha avanzado y discernido y ha entendido esa explicitación que el Espíritu Santo ha infundido a la iglesia en un mayor entendimiento de cada una de las vocaciones, ¿verdad? Ese diálogo o esa cuestión que este hermano me pone de comentario es un texto en donde el tema es la salvación. Habría que preguntarle a este hermano que escribió qué entiende por santidad. Por eso les digo, no quiero pensar de que el concepto de santidad de este hermano es más bien de santurronería, porque santos son los que están salvados. ¿Se entiende? ¿O puede haber alguien salvado que no sea santo? Porque si me agarras el texto, Jesús dijo, ve y vende todo y déjalo y después ven y sígueme, pues tú agarremos ese texto. Ese texto comienza este joven rico diciéndole, ¿qué necesito para salvarme? En pocas palabras, ¿qué necesito para ser santo? ¿Qué necesito para ser santo? Y le dice, cumple los mandamientos. No, pues que ya los cumplo. Ah, entonces, si quieres ser perfecto, y aquí hay que entender exegéticamente la terminología perfecto, que no se está refiriendo a perfeccionismo, mucho menos a santurronería, pero lo voy a dejar ahorita un poquito de lado. Ya Jesús le dijo, oye, con cumplir los mandamientos, o sea, vamos a decir, si al joven rico le da un infarto en ese momento, se va con todo y zapatos al cielo, porque ya lo cumplía. Entonces, el mismo texto que esta persona pone, ahora se le va en contra. Como suelo decirlo, se termina dando un balazo en el pie, le sale el tiro por la culata. Para los mal pensados y cochinotes, porque algunos que no entienden el refrán culata es la parte de atrás de una pistola, o sea, que le sale el tiro por atrás. El tiro tiene que ser para adelante, le va para atrás. ¿Por qué? Porque el mismo texto en que llega este hermano se le vuelca en contra. Porque santidad apunta en su manera plena a los que están en el cielo. Uy. Aquí el de adelante abrió el... que se va a ir a pie, yo creo, me imagino. Sí, al aeropuerto, yo creo. Sí, yo creo que ya va tarde. Yeah. Como está atorado, yo creo que dice, pues mejor le camino de aquí al aeropuerto que en carro. Sí, ya. Ahora, eso de que Jesús no dijo cásate como tal, pues
Yo nomás veo la Sagrada Escritura que dijo: y dejará el hombre a su madre y su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Me puedes decir cómo, hijos de su hijurria, algo que une Dios, algo que procede de Dios, puede tener menos santidad? De hecho, Jesús lo eleva a sacramento, el matrimonio natural como tal. ¿Me puedes decir cómo puede ser que un sacramento como el matrimonio, instituido por Dios, tiene menor chance de capacidad de alcanzar un nivel de santidad que los que reciben otro sacramento, que es el orden sacerdotal? E inclusive hay consagrados que no tienen ese orden, que quedan solamente como frailes o religiosas, ¿verdad? En fin, si quieres síguele con el resto. El camino más perfecto, más directo para la santidad, que es la perfecta alineación con la voluntad de Dios, es la vida religiosa. No, falso, totalmente falso. Afirmación gratuita de esta persona, ¿no? Si la voluntad de Dios para un varón y una mujer es que se unan en santo matrimonio, ¿qué onda? Entonces ya no es camino directo. Pues ¿qué va a pasar o no va a pasar? Te están haciendo la señal aquí atrás. Bueno, en fin, creo que voy a tener que editar esto después. Evidentemente, y aquí está muy bien esta persona. ¿Entras o no entras? No piten, no está... Está en rojo. Está todo parado. O ese no existía, ese sushi bar. Creo que sí lo vas a ocupar editar. Pues, no existía ese sushi bar ahí. Pues ya lo vamos. No lo da propiamente la vocación, lo da precisamente, por eso digo que se da balazos en el pie en la argumentación este hermano, lo da precisamente el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y el cumplimiento de la voluntad de Dios, por ejemplo, de un esposo, es llegar a Cristo principalmente, prioritariamente a través de su esposa. Ahora, en el caso de un consagrado, ¿llega más directo en ese sentido? No, porque la relación de matrimonio, que es la cuestión natural en el ser humano como tal, la sublima en un lenguaje psicológico que se habla, y lo voy a decir con una frase que tiene Monseñor Casaldáliga, en paz descanse, en un soneto que escribió precisamente sobre la vida consagrada respecto al celibato. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas. El consagrado no es que deje esta dimensión de matrimonio, no es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas. Entonces, para alguien pragmático, pues me dirás, no sé qué resulta más directo, si concentrarte principalmente en amar a una persona que es tu esposa, que es tu esposo, lo cual no exime el amor que le tienes que dar evidentemente a los hijos, a los demás familiares, a los de tu trabajo, etcétera, etcétera, pero está claro que para el matrimonio, primero su esposa, primero su esposo. Ese es el orden que Dios ha puesto. No sé si para eso, para algunos dirían, no, es que ese camino no es tan directo para Dios, ¿no? Porque es muy complicado el matrimonio. Pues ahí tú me dirás, el consagrado, como dice Monseñor Casaldáliga, no es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas. No sé. Tiene sus, si me permiten el vocabulario, sus ventajas y sus desventajas cada una, ¿no? Entonces,
Pero es mentira de entender la vida consagrada de que no, es más directita para con Dios. Me acuerdo que yo tuve un director espiritual muy bueno. A él le daban los casos más complicados de sacerdotes en crisis y todo esto. Él me dijo que una vez le habían hablado de un ermitaño, ni siquiera monje, porque los monjes pues están en un monasterio, ¿eh? No, un ermitaño, estos que básicamente ya no existen, que literalmente se apartan de todos, inclusive de un monasterio, de todo solo. Dice que un día le dio curiosidad y fue a verlo. Y me dice mi director espiritual, me dice, yo por no escandalizar a toda la gente que admiraba a ese ermitaño, pero yo tuve la convicción, y te lo dijo aquí en privado, tuve la convicción de que ese hombre era un hombre profundamente ensimismado. Y ermitaño, dedicándose, entre comillas, totalmente a Dios. Otro ejemplo, el padre Fortea, que ejerció el exorcismo, él dice una cosa muy bella, que dice, en la batalla espiritual contra los pecados y todo esto, podemos, yéndonos a un monasterio, sobre todo el de los más radicales y todo esto, podemos apartarnos prácticamente de casi todos los pecados capitales. La gula, hombre, si te vas a uno de esos monasterios más radicales, pues se la pasan en ayunos, ¿verdad? Y así puedes encontrar lujuria, pues sin mujeres, ¿verdad? O sea, entonces el punto está en donde dice, y digo casi todos, porque aún en la celda, así se le llaman los cuartos en los monasterios, en la celda más recóndita de un monasterio, enclaustrado, en donde se dedican completamente a la Sagrada Escritura y todo esto, ahí puedo ser soberbio. Ahí puedo ser soberbio. Entonces, manera más directa la vida consagrada. No será una interpretación fundamentalista del texto paulino que pareciera que pone el matrimonio como decir, ¿sabes qué? Pues el matrimonio tiene el casado tiene su corazón dividido. Habría que decirle, el corazón de Cristo también fue atravesado, tiene una división ahí, que sería muy bueno después profundizarlo a nivel espiritual y teológico, lo que esto implica, ¿no? Sigue leyendo. Dice, no solo por determinación de Dios, por lo que encima está escrito, sino también porque la razón misma nos muestra que quien está libre del ajetreo del mundo tiene más tiempo para dedicarse solo a las cosas de Dios. Este brother le recomendaría, si me ve, le recomendaría que leyera a la venerable Madeleine Delbrel, que leyera a San Charles de Foucault, inclusive que leyera a San José María Escrivá de Balaguer. Este arte de santificar la propia vida precisamente en el mundo. Esta cuestión de llevar un monasterio andante cuando está el tráfico, que eso es lo que decía mucho Madeleine Delbrel. Ella le llamaba perforaciones. En el momento que estoy esperando en la fila del banco, en el momento que voy en el metro, etcétera, ahí mi monasterio, capacidad de poder penetrar esto. Esta perspectiva de este hermano, no digo que sea mala, pero queda como caduca respecto a los tiempos particulares que vivimos. Yo también platico como un amigo sacerdote, él fue compañero mío en el seminario,
Él sí se ordenó sacerdote y él, una vez, pues sí, ya un poco cansado de las actividades de la parroquia, aquí le llaman burn out, como estaba ya quemado, se quiso tomar unos días de retiro. Entonces va a una abadía, a un monasterio, y y pues nada más ni nada menos que ese monasterio estaba pues circundado por una escuela, y entonces era una cuestión de que pues no tenía silencio. Y entonces sí, te voy a dejar pasar, pásale. Bueno, el otro fue el que no le dejó pasar. Yeah. En fin, por mí sí te estaba dejando pasar. Híjole. Bueno, es que también tú no puedes dar vuelta en tercera fila, compadre. Bueno, mi compañero sacerdote le dice al prior, al abad del monasterio, que pues eso no es lo que esperaba, que mejor se va a ir, ¿ve? Porque esperaba un poco de silencio y todo esto, y ve que pues está ahí cerca del monasterio una high school, una preparatoria. Entonces el monje le dice que eso pues vino con el tiempo, la abadía era primero, ¿eh? Pero pues de pronto los terrenos aledaños los compró esa high school y todo eso, y pues hay jóvenes, salen del recreo y hay ruido, y pues ¿qué quieres, ¿eh? Eso es una escuela. Entonces pero le retó, le dice este monje a mi amigo sacerdote, dice, pero ahora es cuando usted tiene la oportunidad de poder ejercitar la dimensión contemplativa precisamente en el contexto del ruido, ¿no? En el contexto del ruido. Si usted logra guardar silencio y esta vida contemplativa a pesar del ruido de esa high school que está cerca de aquí del monasterio, puede regresar a su parroquia y ya no necesitará tanto, que no hay problema, puede ir a buscar un monasterio donde sea totalmente silencio, siempre es muy sano, pero tendrá un recurso para que en el ajetreo del mundo usted pueda llevar básicamente una vida también contemplativa. Entonces, bueno, yo no sé en dónde dejaría esta cita bíblica este hermano que me comenta esto. Dice Jesús en su oración sacerdotal, su oración sacerdotal: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Previo a su pasión: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Ahora resulta que la vida consagrada puedes llegar a ser más santo precisamente porque estás más libre del ajetreo del mundo. Luego hay una cuestión también de sentido común, hermanos. Se vería hasta un poquito discriminatorio por parte de Dios, ¿no? Decir que la vida consagrada es más alta que el matrimonio, y habría que decir, ¿los sacerdotes, las consagradas y los consagrados nacieron de una maceta o qué? O sea, están captando lo que voy. O sea, se acaba la humanidad. Ahora resulta que habrá más perfección siendo consagrado, sacerdote, que en su gran mayoría, al menos en el rito latino, implica celibato. Ahí te encargo en qué queda la humanidad, ¿eh? Es más, sé que es un poco otro tema, pero viene a colación la lógica. Me acuerdo de Monseñor Agrelo, que que confrontó a algunos obispos, no voy a mencionar unos obispos en España, bueno, él es también español. Por más que piten, no se pueden mover. Yeah. Está mal que se hayan quedado ahí enfrente, ¿verdad? Pero pues, repito, no vuelan los carros, ¿eh? Entonces, Monseñor Agrelo
le decía a sus compañeros obispos que estaban diciendo, es que se va a acabar prácticamente la cristiandad en Europa a base de los europeos, porque están llegando musulmanes y son los que están teniendo hijos. Ya Francia dentro de poco no va a ser nada cristiana ni nada por el estilo. Y Monseñor Agrelo, palabras más, palabras menos, porque no lo quiero embarrar, estoy parafraseando, pero en pocas palabras dice Monseñor Agrelo, a mis compañeros obispos y todo esto, si tanto les afecta la natalidad, la poca natalidad de los cristianos como tal, ¿que no sería bueno entonces precisamente abrir el debate de que los sacerdotes se casen? Si tan urgidos están que Europa ya no tiene cristianos porque son los musulmanes los que están teniendo hijos, etcétera, y esos cardenales escandalizados, pues vamos aprobando. No es obligatorio, es una disciplina de la iglesia, que yo apoyo, sea dicho de paso. Ojalá que nunca la iglesia quite el celibato. Pero si lo quita, no hay ningún problema. No es dogma de fe. No es dogma de fe. De hecho, cuando yo estaba en el seminario, se bromeaba en la clase de latín, y decíamos que si el Papa llega a quitar el celibato sacerdotal, la encíclica se va a llamar Iam Possumus, que en español significa ya podemos, Iam Possumus. Entonces, pero se me hacía muy curiosa esta cuestión de Monseñor Agrelo. Mira, los que están más escandalizados porque no hay natalidad y todo esto son los primeros que ni siquiera permiten el debate, ya no que lo prueben, el debate para contemplar si el celibato puede ser opcional. ¿Por qué? Porque es una disciplina de la iglesia, no es algo obligatorio el hecho, al menos en la historia de la iglesia, e inclusive, repito, los ritos orientales tienen sacerdotes casados. Ahora, para darle una mejor interpretación a lo que este hermano dice, en cuestiones de practicidad, se la paso. Esto yo lo puedo decir. Las implicaciones, los riesgos que yo como misionero laico tomaba de soltero, hoy no es que no los tome, porque mi esposa me apoya en muchas de estas cuestiones, pero mínimo lo tengo que comentar, porque si yo tomo un riesgo respecto a una decisión pastoral, pues cuando yo estaba soltero el crucifijo iba a ser yo y ya listo. Acá, aunque sé la disponibilidad de mi esposa, de cualquier manera es una cuestión que se tiene que dialogar, ver la cuestión prudencial, etcétera, etcétera. Entonces, en sentidos prácticos, evidentemente, el consagrado por su parte de celibato como tal, pudiera tener una mayor libertad de tomar ciertos riesgos. Pero aquí vamos a irnos a los números, y me encantaría que no solamente este hermano que me comentó esto, sino otros, verdaderamente investigaran cuántos consagrados verdaderamente viven su vida consagrada al límite, y cuántos terminan viviendo su vida consagrada de una forma que inclusive un matrimonio pudiera ser exactamente lo mismo. Consagrados que no se rifan toda su vida, que no toman el riesgo precisamente porque no se van a llevar entre las patas un esposo, una esposa, unos hijos, ¿va? Quiero ver cuántos consagrados son así. Y al revés, yo sé que muchos no conocen estas realidades, yo las he promocionado, y de diferentes movimientos de la iglesia. ¿Y cuántos matrimonios, no con uno, con 6, 8, hasta 12 hijos, que me consta a mí, que se van de misión a un lugar sin saber el idioma, a picar piedra? No es una misioncita estas de Semana Santa y todo, no, se van a vivir a otro país, a empezar de cero, sin saber el idioma, familias,
que no es lo común dentro de la familia lo más es que tenga un tipo de estabilidad y todo eso se la paso, pero hemos llegado a normalizar esta cuestión y decir, oye, ¿quién dice que el matrimonio tiene que ser una cuestión de simplemente velar por un tipo de prosperidad, un tipo de estabilidad a nivel interior de la propia familia? ¿Quién dice? ¿Quién dice? No, es que el casado precisamente se tiene que preocupar de las cosas del mundo. Sí, pero si me apuras, hay tantas cosas del mundo que hoy por hoy un matrimonio se preocupa que no son necesarias. Y nada más quitando esas cosas no necesarias que hoy se han montado dentro del matrimonio y las familias, podrían tener mucho más tiempo para poder dedicarlo a las cosas de Dios, entiéndase, si como oración, evangelización explícita, etcétera. Y digo en ese sentido, ¿por qué? Porque ya también hacer la comida al bebé es cosa de Dios. Es cosa de Dios. Porque limpiar la casa, cambiarle el pañal al niño, es cosa de Dios. Y ahí radica la santificación en esas cuestiones. Voy a dar coloquialmente el término el tiro de gracia a este compadre que comentó esto. Jesús se dedicó 24/7 a las cosas de Dios en este sentido de evangelización, de predicación, de oración, 24/7, vivir solamente de eso, 3 años. Y estuvo, aunque no casado, inmerso en las cosas del mundo, como cualquier hijo de vecino, 30. Me encantaría que este compadre que me comentó me diga qué hijos de su jijurria tenemos que aprender de esto. ¿Será que Jesús solamente, bueno, Él es Dios y hombre verdadero, pero su santidad resplandeció mayormente en los 3 años de vida pública? En el sentido pragmático, sí. Pero el problema es que el evangelio no se queda en un burdo pragmatismo. Y esos 30 años de lo que diría Saint Charles de Foucault de vida oculta, ahí también se gestó el ministerio del Señor. Ahí se gestó nuestra salvación. Entonces, ay, hermanos, o sea, a veces no sé si esta tendencia de querer poner la vida consagrada por encima del matrimonio no es más que una proyección psicológica, precisamente de lo que yo terminé diciendo en mi publicación, de creer que santidad es santurronería. Porque la santidad se da aquí, en el tráfico. De hecho, ya ahorita voy a terminar. Posiblemente podamos orar mi esposa y yo, o guardar silencio, ella descansar, etcétera, y en esas cuestiones tan ordinarias poder santificar ese momento. No necesitamos estar leyendo las laudes ahorita como para decir, oh, ya estamos, que las hacemos muchas veces, Entonces, pero es esta cuestión de creer que la santidad pasa más por la forma más que por el fondo, Dice la Sagrada Escritura: en vano se cansan los albañiles si el Señor no construye la casa. En vano alguien puede dedicarse completamente 24/7 a la palabra de Dios, a la predicación. En vano si el Señor no lo está construyendo. Es ahí donde tenemos que poner el punto de discernimiento. Y cuando ves
que la actitud más sencilla dentro de la vida cotidiana del matrimonio está trabajando Dios, tiene sentido. Yo a veces en las charlas les digo que las personas que pusieron las sillas en el salón parroquial muy probablemente están ganando más almas que yo con la charla que estoy dando. Porque, para empezar, puede haber que en alguna ocasión yo esté dando una charla y ni siquiera estoy en gracia. Pero bueno, el Señor me concedió cierta capacidad para poder hablar, cierta formación, o sea, tengo tablas como para poder llevar adelante todo esto y al final dejar a gente boquiabierta, qué linda charla, etcétera. Pero en el fondo, los que hicieron un trabajo de salvación fue la señora que no sabe ni leer ni escribir, pero que dentro del acto tan sencillo de poner sillas, verdaderamente hizo una acción de santificación. Y eso, aunque no lo podamos ver por el misterio de la comunión de los santos, nos beneficiamos. Y la gente podrá que se benefició más por mi charla, y en realidad se benefició espiritualmente más por el acto de oblación que hizo la viejita que puso la silla. Por eso no quería dejar sin comentar esta cuestión, porque estamos en tiempos en donde con mayor razón la santificación va a ser dentro de unos contextos que para muchos no serían tan santos, ¿no? Tan santos. De hecho, les cuento ahorita el tiempo que yo venía aquí a Loyola Marymount, nunca estudié ahí propiamente, ¿verdad? Pero venía a trabajar con la cuestión de los libros en la biblioteca de ahí y todo. Entonces fueron varios años, al menos unos 3, 4 años por ahí. Entonces yo a veces les comentaba que ciertamente había algunos ciertos abusos litúrgicos, tanto por parte de los sacerdotes, en el mismo ambiente, una cuestión que a mí pues ya nomás yo soñaba, ¿verdad? Es un campus universitario hermoso, bellísimo. Uh-huh. Y yo siempre me imaginé en ese campus una procesión con el Santísimo. Nunca, al menos en los 3, 4 años que yo estaba ahí, nunca hubo una. O sea, yo decía, ¿cómo pueden desperdiciar un campus tan bello como es el campus de Loyola y el Señor no haya pasado por sus pasillos? Entonces, en fin, de hecho una vez una de la pastoral universitaria me dijo, ¿y por qué no les comentas? Pues yo lo he comentado por ahí, pero pues bueno, en fin. Pues bueno, ahorita que fuimos a misa, pues uno nota nuevamente ciertas cuestiones litúrgicas que no van bien, pero entre ellas, dentro de los ministros de la Eucaristía, sí viste a uno, ¿no? ¿Cuál? Uno que traía shorts. Sí. Y para acabarla, o sea, un joven ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, venía en shorts y para acabarlo pues era más distractor porque pues parecía King Kong, ¿no? O sea, bastante peludito, ¿no? Entonces o sea que y entonces pues lo primero, y yo me da culpa, lo primero que a veces te tienta el juicio temerario, ¿eh? O sea, Dios mío, cómo se acerca a poder dar, creo que estaba dando la copa a él, así en shorts, y o sea, pero ya cuando yo iba en la fila, porque desde el principio que me asaltó la tentación del juicio temerario, yo lo frené, ¿verdad? Traté de no juzgar su intención y todo esto. Evidentemente el acto como tal, pues sí, no está bien, pero luego te pones a pensar, son jóvenes que posiblemente apenas se vienen acercando, uh-huh. Es un primer paso como tal, pero lo que en la fila de la comunión se me vino a mí a la mente fue decir que yo estaría dispuesto a hacer precisamente para yo ser el cambio que quiero ver en los otros. Porque no sé si se han dado cuenta que las cuestiones que nos escandalizan muchas veces son estériles, porque no te hacen levantar un dedo a ti, simplemente levantas la queja, pero en realidad tú dices, ¿cuál es tu compromiso?
El ejemplo que he puesto mucho es con la cuestión de los catequistas. Hoy por hoy hay una gran deficiencia de formación de catequistas, pero yo defendería a muerte a los catequistas porque son los que dan el tiempo. Cuando me llegaban ciertas mamás o papás, etcétera, oiga, en mi parroquia los ponen más a pintar y que cuentos y todo eso, no se ve la verdadera formación. Pues usted que parece que está tan formada, que usted está tan consciente de su formación, ¿por qué no da su tiempo y se hace catequista? No, es que no tengo... miren. Entonces yo sacaba un poquito esa reflexión, ¿no? Nos puede escandalizar ciertas cuestiones, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer el cambio dentro de esa realidad, ¿no? Dentro de esa realidad. ¿Por qué? Porque quizá tenemos una perspectiva más santurrona de la vida y en realidad mi tiempo no tiene que estarse gastando dando una clasecita con niños caguengues, diríamos popularmente, ¿va? No, lo mío es dármelas. Yo soy un tipo Santo Tomás de Aquino versión mejorada, ¿va? Entonces son ese tipo de situaciones que tú dices, no sé si esta persona entiende lo que es santidad, como ser ese fermento en la masa que dice Jesús, fermentar eso de Jesús como tal, dentro de lo mismo ordinario, a una cuestión de santurronería. En fin, seguimos parados aquí. ¿Tú quieres decir algo al respecto? No, pues yo pensé que no tenía frío. No, porque yo soy un friolento. Ya. Pero no nomás de esto, sino del tema. Pues... Bueno, déjame comentarle una cosa. De hecho, ella lo puede platicar. Yo ya lo he comentado varias veces. Porque desde que éramos amigos, bueno, para los que no sepan, nosotros brincamos de la amistad a comprometernos como tal. Eso básicamente Juan Pablo II lo menciona en el taller del orfebre. Pero desde cuando éramos amigos, pues nos íbamos a confesar juntos y todo esto. Y en una parte en donde religiosos atienden, no voy a decir los nombres para no quemarlos, pero sobre todo porque pues se les agradece que confiesen tanto, esos religiosos. Pero bueno, el punto está en que yo a veces les compartía de cómo algunos se sorprendían pues de que ella vivía a misa diario, que ya una vida pues de oración, de adoración eucarística, cosas de estas. Entonces y había un sacerdote que particularmente le hacía énfasis, es que eso es un ejemplo de que tienes vocación a la vida consagrada. Ella sí terminó discerniendo a la vida consagrada, pero me acuerdo que una vez ella me mencionaba de que pues en varias cosas que él admiraba de que ella pudiera estar viviendo, pues él le dijo, pero pues eso yo lo he visto en mis papás. Sus papás son casados. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Quién dijo, si tú amas tanto a Dios, quieres ser un adorador de la Eucaristía? No puedes ser casado. Tienes que ser monjita contemplativa. ¿Quién dice? Creo que terminamos inclusive haciendo más daño con ese tipo de perspectiva o de discernimiento vocacional. Ahora resulta que si tú amas mucho al Señor, que si tú te quieres ir de misión, que si tú... es que no puedes. Yo ya lo he contado también, creo que lo dije en el testimonio de mi propio testimonio que di en la entrevista que me hizo Verónica Brunkop, que yo les decía que yo tenía un director espiritual, el último director espiritual, siendo seminarista, ya cuando yo dejé el seminario, él me recomendó, me dijo, mira, si vas a discernir la vida del matrimonio, tú eres muy mendincante y no vas a poder con la vida del matrimonio. Aclárate primero en eso. Para los que no entienden el mendincantismo, esto vino muy inspirado por las congregaciones o las órdenes franciscana, dominica, etcétera, que habla no solamente en vivir con lo necesario, sino estar dispuesto a abrazar la pobreza de Jesús. ¿Cuál es la pobreza de Jesús? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Las aves tienen nido y las
zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. El mendicante no solamente intenta vivir con lo necesario, sino está dispuesto a vivir sin lo necesario, evidentemente por amor a Dios. Es decir, no busca eso, pero estaría dispuesto a abrazar ese tipo de pobreza, ¿eh? Que evidentemente es un consejo evangélico, no está obligado a nadie a hacer ese nivel de pobreza. Entonces, pues, ese director espiritual en el seminario, cuando yo estaba dejando el seminario, me decía, vas a salir, listo, llevo una vida laica. Como siempre entendí que, a mí me quedó claro siempre que el Señor me llama a la evangelización, simplemente que me aclaró el camino en la cuestión de como laico, como misionero laico. Entonces, pero, pues ya siendo laico, pues evidentemente existe la posibilidad de casarme. No. Porque así, con ese mendicantismo que te cargas, pues no. Como al año lo volví a ver y le conté todo cómo seguía y todo esto. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me retracto. Porque pensándolo bien, si tú siendo laico has podido vivir el mendicantismo, ¿qué problema es que el Señor le dé esa gracia a una mujer y entonces tengas una mendicantita y juntos tengan mendicantitos, ¿no? Pues ahí viene. Entonces, porque sí, saco la lógica. A ver, espérate, toda esta convicción respecto a la cuestión de pobreza evangélica es que en realidad lo puede tener una otra mujer. Y si ella ve esa perspectiva y no le tiene miedo como tal, o sea, ¿cuál es el problema en que se puedan casar? Precisamente o sea, lo que sí yo siempre me cuidaba era la cuestión de no, digamos como en México, no dar alas, decimos en México, es decir, que, porque muchas muchachas hasta el día de hoy, aun cuando estoy casado, se pueden ilusionar con uno como tal, ¿va? Y lo pueden admirar y todo esto. Pero otra cosa ya es vivir ciertas cuestiones que tú admiras. Yo cuento una experiencia, y la he contado algunas veces, de que una vez en una misión me hospedaron en una casa donde era un matrimonio y había una muchacha y creo que también tenía un niño. Y la verdad que se ve muy grosera a veces la señora, no grosera en el sentido de insultante, sino como chocante. Porque era muy explícita como me la ofrecía la muchacha casi, ¿va? O sea, entonces llévalo para aquí, llévalo para allá, y que y que el otro. Entonces, y ya cuando lo veía tan intenso, o sea, decía, voy a salir de esta misión, no sé, con la muchacha en la maleta, me la van a meter ahí, entonces no sé. Entonces, y empecé a hablar de ciertas prácticas que generalmente no las hacía públicas, respecto al tipo de pobreza que vivía, ¿no? Las voy soltando, que repito, a mí me casó un poco, porque son cosas que yo las quería siempre mantener en privado, precisamente para que tengan su valor delante de Dios, ¿ya? Fue chistosísimo, porque me acuerdo que estábamos desayunando y empiezo a contar varias cosas que practico y todo eso, porque hablar de que, muy sencillo, sí, mi chamaca también entiende la sencillez, nosotros, pero ¿a qué grado, doña? Mire, yo esto y esto, cambio el tema completamente, ¿va? Cambió el tema totalmente, dijo, no, no es. ¿Por qué? Porque llega a un nivel en donde verdaderamente entiendo que la inmensa mayoría de chicas, pues no. Entonces yo trataba de ser muy responsable en eso, y algunas pudieran sentirse inclusive heridas, alguna cuestión, pero es que yo no iba a... Por eso siempre yo creí mucho más en la cuestión de la amistad, que empezar en relaciones de noviazgo y todo esto, porque la amistad te da esa chance precisamente de ir profundizando, y sin cuestiones de compromiso, ¿verdad? Y entonces si a una amiga se le parece chocante el nivel de desprendimiento en ciertas cosas, pues no pasa nada. O sea, no es mi esposa, no es mi novia, o sea, podrán no estar de acuerdo y listo ya. Entonces
Pero evidentemente existe la posibilidad de hacerlo. Muchos de los primeros cristianos, ese fue el tipo de vida que tenían y llevaban una vida de matrimonio. Entonces, no sé, pero bueno, ¿quieres decir algo del tema? Bueno, dos cositas. Se me vino en mente lo que te dijeron las carmelitas. Que que una se dio cuenta en su oración que ellas tomaron votos de ¿cómo lo explicaría? De pobreza, pues, pero se da cuenta que muchos de los laicos son los que viven sin casa, sí. Sustento y... Yeah. Eso también es otro punto, ¿eh? Yeah. Sí, porque era un monasterio en donde yo les estaba ayudando a arreglar ciertas cuestiones de sus computadores y todo eso. Entonces ellas me quisieron dar como una donación. Yo les dije, madres, no, déjenlo así. Uh-huh. Y la madre me dijo, no, hermano, si algo hemos aprendido es que nosotras tenemos voto de pobreza y vivimos muy sencillas, pero no nos falta casa, vestido y sustento. En cambio, ¿cuántos laicos nos piden que oremos porque han perdido el trabajo, porque no tienen para la renta, porque no tienen para luz? Y me decía esta monja carmelita, me decía, si somos más estrictos, muchas veces los laicos viven más la pobreza, el voto de pobreza, sin que hayan hecho ese voto de pobreza, que los mismos consagrados, ¿no? ¿Ya? También ahí está otro punto. Entonces, no sé, este hermano que escribió esto, si no nada más por ser religioso y por tener voto de pobreza, cuando un laico puede estar experimentando una mayor pobreza, ya. Sí. Sí, la otra cosita era, o sea, no juzgo a esta persona que hizo ese comentario porque siento que yo de cierta manera pensé lo mismo, especialmente al principio cuando estaba discerniendo la vida religiosa, porque no tanto por que estaba convencida, sino porque era lo que escuchaba. Por ejemplo, decía, escuchaba a una hermana decir, si yo no tuviera si no tuviera la vocación de ser hermana, le rogaría al Señor que me diera la vocación de ser hermana, de ser religiosa, pues. ¿Pero por qué? Porque lo veía como más santo. Oh, ya. Yeah. Que aunque no fueras llamada a eso, o sea, como, no sé cómo explicarlo. Sí, no se entendió. Yeah. Y luego otro sacerdote que me decía, sí, pero es que, porque yo me sentía realmente llamada al matrimonio, pero estos comentarios que escuchaba de gente que yo admiraba sí me confundían. Y por ejemplo, un sacerdote me decía, es que la vida religiosa es como tomar un avión al cielo y la vida matrimonial es como irte en carro. Como es más lenta, hay más stops, es más así. Y yo decía, pues me voy en el carro también. O que hay más riesgos, así. Pero yo realmente sentía como que más bien ese modo de santificarme lo veía como oportunidades. No. Ajá. E incluso también después hecho, de... Ahorita lo que está diciendo ella, yo un paréntesis, por ejemplo. Porque yo lo veía... ¿Qué tanta santidad hay en una persona que está haciendo una opción porque va a ser más rápido? ¿También? Yo no sé. No se trata de que supuestamente el camino al cielo es estrecho,
y el camino a la perdición es holgado, etcétera. O sea, te estás haciendo consagrado por llegar más fácil, más rápido, más seguro, sin tanto problema al cielo. ¿Me estás diciendo que ese es el nivel de santidad más alta? ¿El que le corre a la cruz un poco? No sé, hasta en ese punto yo me pondría a preguntar, pero antes de interrumpir. No, y también porque creo que crecí en este ambiente de como de no tenerle miedo o de ver lo bueno en cosas que a veces pueden ser escandalizantes, especialmente en la universidad. Yo, o sea, muchas de mis amigas vivían, me incluyo, pero no puedo negar que ahí estaba Dios. Y creo que para otros puede ser como escandalizante. ¿Cómo en qué sentido? Como como por ejemplo, unos amigos, cuando como si iba a alguna fiesta y había muchos que estaban bebiendo y tomando, pero luego veías cómo se preocupaban. Por ejemplo, si alguien tomaba, una amiga tomaba de más, cómo se preocupaban todos por hay que asegurar que se duerma bien o que llegue a casa segura, que no se vaya a dormir de espaldas porque se puede vomitar. O sea, esos cuidados que, o sea, está mal lo que hicimos, lo que hicieron. Regálale Aquí está. Una bolsa, digo una manta. Disculpe. Brother. Señor. Hermano. ¿Le puedo dar una comida? ¿Quieres una manta? Para la familia. Adiós. Ajá. Ay, disculpen, es que como es nuestro aniversario también, como muchos supieron, el día que nos casamos fue muy sencillo y no tuvimos fiesta, sino que nuestra fiesta fue compartir con con las personas en situación de calle. Entonces se nos ocurrió comprar algunas mantas, que ahorita está un poquito más frío, y ahorita un señor estaba cambiando las bolsas de unos botes que están aquí en la calle, y pues bueno, era para podérsela dar. Ya no nos quedan nada más como unas dos. Oiga, te doy otro ejemplo, como con estos mismos amigos que uno fácilmente los juzgaría simplemente por verlos. Los mismos que van a fiestas y se emborrachan y usan drogas y esto, iban, porque yo iba también a eventos de darle de comida y de pasar tiempo con unos huerfanitos en Tijuana. O sea, a mí me chocaba, o sea, cómo uno puede decir que esta persona es mala si mira lo bueno que está haciendo. Yeah. Sí, no se puede distinguir, o sea, lo que está mal está mal, pero eso no implica que se aminore el bien que puedan hacer. Pero sobre todo, esta la parte que yo ponía en la cita de Charles de Foucault. En estas fiestas y en estas áreas, digo, no es prohibido que pueda estar un consagrado y un sacerdote, ¿eh? De hecho, si verdaderamente quieren ganar almas, yo los invitaría a meterse en esos lugares, ¿no? Pero al final, ¿quiénes son los que terminan dando la cara del evangelio en esas circunstancias de fiestas, de este tipo de situaciones, de esas trabas del mundo, distracciones del mundo? Sino precisamente los laicos, y muchos de ellos laicos ya que tienen una dimensión casada, ¿no? O si no, ahí me van a decir de qué manera se llega o se infiltra el evangelio en esos lugares, ¿no? En donde
te van a distraer de tu momento de oración, etcétera. Miren, tengo por ahí una charla también sobre San Vicente de Paúl, que leo un poquito de una carta, o no sé si era parte del estatuto de las monjitas o las religiosas que él fundó, en donde él dice, si en algún momento hubiera algún pobre en emergencia y ustedes estuvieran en la Santa Misa, vayan y auxílienlo, que simplemente dejarán a Jesús para encontrarse con Jesús. Uh-huh. Yo sé que algunos, como una vez alguien me escribió cuando puse eso, pues seguramente San Vicente de Paúl no lo canonizaron por ese tipo de comentarios, ¿no? Fue por otras cosas, porque eso simplemente heterodoxo. Nuevamente habría que preguntarle a esa persona qué experiencia, porque les digo que es una cuestión a veces de proyección psicológica. Das la contraria precisamente porque te cupo el saco, ¿eh? Uh-huh. Entonces es como el Hitchen, creo que se llamaba, este ateo que decía que Madre Teresa de Calcuta simplemente abusaba de los pobres, lucraba y una cuestión, todo eso. Mira, y que hizo su documental en contra de Madre Teresa de Calcuta, creo que se llama la monja del infierno, una cosa de esas, o sea, terrible, terrible. Y yo tan sencillo, me acuerdo en mi primer canal de YouTube, ya llovió hace mucho, donde hablaba en mayoría con ateos, me acuerdo que salió el diálogo ahí y les digo, mira, aquí se responde tan fácil, y preguntar si Hitchen se ha dado el tiempo, ya no digo de entregar toda una vida, como en el caso de Madre Teresa de Calcuta, sino se atrevería a dar un mes para limpiar caca, para vendar heridas en la carne podrida de la gente que encontraba en la calle Madre Teresa de Calcuta. Mira, podrás dar muchos argumentos, podrás sacar muchas conclusiones, podrás hacer un mega documental desacreditando a Madre Teresa de Calcuta. En los datos puros y duros, la limpiada de caca que hacía Madre Teresa de Calcuta del leproso habla mucho más para aquellas personas que tienen 2 dedos de frente. Es muy famosa esa anécdota cuando le dice, creo que un periodista, Madre Teresa de Calcuta, cuando lo ve asistiendo a un enfermo en unas situaciones verdaderamente repugnantes y todo eso, y que le dice, yo no podría hacer esto ni por $1,000,000, ¿eh? Y Madre Teresa, yo tampoco. O sea, no. Si esto no se hace por amor, y por amor a Dios, yo no podría hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Entonces luego puedes entrar en los argumentos y todo ese tipo de cuestiones, como decimos en México, de lengua me como un taco, ¿eh? Entonces, luego muchas de las argumentaciones en redes sociales de las personas que te dan la contra y todo ese tipo de cosas, tú lo tomas, sobre todo cuando hay respeto y todo eso, no hay problema, repito, que se piense distinto, pero a veces en el fondo tú dices, habla desde el sillonazo. ¿Y esta? ¿Qué pasó? Si quiere dar un Vamos a dejarlo porque ya le pitó todo el mundo a este compadre que no podía hacer esto. Pero bueno. Sí. Y otra cosita, tal vez esta persona que hizo el comentario también no ha tenido ejemplos. O sea, para mí, digo, yo he visto cómo se puede vivir esta vida. De matrimonio, sí, totalmente. En mis papás, mi mamá me decía desde chiquita, cuando lavaba los trastes, mira, cada traste que hagas, o sea, que no lo haga nomás así por hacerlo, o por cumplir, o incluso nomás para tener limpio, sino, como darle sentido a todo lo que haces. Y me decía, imagínate que cada plato es una alma que estás sacando del purgatorio. O cuando nació mi hermanito, que veía que mi mamá le cantaba salmos. O cuando llegaba mi papá del trabajo y lo que ganaba le decía se lo daba a mi mamá, porque mi mamá es la que administra ese dinero, y renovaban sus votos. O sea, hay como la parte donde
lo de las Las arras. arras, ya, sí. Ya. Entonces, en estos actos concretos se me hizo mucho más fácil Ya. ver cómo uno puede elevar algo tan ordinario, o como dice San Charles de Foucault, cómo uno puede vivir una vida de Nazaret. Ya. Sí, de hecho, por eso estoy mencionando la cuestión de que yo los invito, este ejercicio también yo lo hago para mí mismo, ¿eh? Y es así donde yo creo que malamente, con sus pros y sus contras, pero he madurado en muchas situaciones, sobre todo los que me vienen siguiendo desde mi primer canal, que repito, fue antes de que YouTube fuera de Google, o sea que ya llovió, y luego en mi segundo canal, los que me conocen desde hace muchos, pero muchos años atrás, saben de cómo yo he empezado ya a matizar muchas cuestiones, ¿verdad? Porque antes tenía una perspectiva muy fundamentalista, o en el término del Papa Francisco, muy rígida. Y a lo que me refiero es a la cuestión de lo que he mencionado. Muchas veces los comentarios que ponemos, sobre todo de contra o de meramente crítica, de llevar la contraria, no es más que la proyección de traumas complejos que uno tiene y que viene arrastrando por ahí. Entonces, esto que está diciendo mi esposa es otra clave profunda de discernimiento que ojalá no la quiten, ¿verdad? Y es el hecho de que ¿cómo tú no vas a ver el matrimonio como una vocación inferior a la vida religiosa cuando muy probablemente la experiencia que tú vistes de tus padres, del matrimonio de tus padres, no es de una alta santidad, ¿no? Entonces, evidentemente, tú no tienes la experiencia de decir, oye, dentro del matrimonio se puede llegar a una santidad muy alta que no le envidia absolutamente nada a un sacerdote muy santo o a una religiosa muy santa. Pero exactamente pasa por esta cuestión de la experiencia personal y tú la proyectas diciendo y te agarras de doctrina y te agarras de cualquier otra cuestión. Pues cómo no va a estar todo el tráfico si cerraron aquí en la cuestión del aeropuerto ya. Okay. Pero no es más que, y sí va a causar un accidente. No es más que proyección propiamente de que tú no tienes la experiencia de ver un matrimonio. De hecho, yo le he contado también, cuando estábamos tomando las charlas prematrimoniales, que se ha dicho de paso, el sacerdote me dijo que no las teníamos que tomar porque la iglesia las pide precisamente porque pues no puedes estar con un seguimiento de las personas, ¿verdad? Dice, pero si el párroco realmente conoce a la persona y sabe que es una persona comprometida, etcétera, etcétera, este sacerdote decía, pues yo a veces hasta les digo que no es necesario tomar las charlas porque han dado mayor prueba que ir a un cursito y que les den un comprobante, ¿verdad? Entonces, pero nosotros quisimos tomarlas y todo esto. Yo ya sabía un poco de la deficiencia que hay a veces en esos cursos prematrimoniales, ¿no? Pero pues cuando lo tomamos, lamentablemente pues fue muy desilusionante. Muchas veces que ciertos ejemplos que ponían, pues básicamente el esposo que estaba hablando y todo esto, denigrando, al menos por pasiva, si no por activa, al menos por pasiva, la propia esposa. Y tú dices, sí, compadre, tú me estás preparando para el matrimonio y con esa concepción que tú tienes de tu esposa, y luego la esposa también hace un comentario que, o sea, evidentemente yo no espero que un curso prematrimonial sea una cuestión romántico y no, va a ser puros angelitos y el matrimonio. No, que nos planteen la verdad como son. De hecho, me gusta mucho esa frase de Fray Nelson. Los cursos prematrimoniales tendrían que tener el propósito de que la gente no se case, en el sentido de que te presenten la realidad tal cual es. Pero hay una línea entre presentarte la realidad cruda tal cual es y otra cosa es llegar a normalizar casi hasta que lo hacían hasta de chiste como tal, y era chocante, ¿verdad? Muchos ejemplos que ponían dentro del mismo curso. Entonces ya cuando terminamos el curso, regresé a mi esposa pues a su casa, y mis suegros decían, ¿cómo les fue? Y todo eso, y me gustó mucho cuando mi esposa también dijo, o sea,
si yo no hubiera el ejemplo de ustedes, o sea, me hubiera decepcionado propiamente de lo que yo escuché, ¿eh? O sea, yo lo que entiendo del matrimonio no es propiamente lo que yo recibo en este curso. O sea, en pocas palabras, el mejor curso prematrimonial que tuvo mi esposa es lo que ha visto en mis suegros como tal, que es algo muy semejante a lo que decía Juan Pablo II con respecto al seminario, ¿eh? Juan Pablo II estudió, quizá no era el cerebro de Benedicto, pero ahí le daba. O sea, Juan Pablo II tenía lo suyo, ¿eh? Y ay, qué escandaloso aquel. Pues no, repito, no tiene nada los carros. Entonces, y Juan Pablo II dice que su mejor seminario fue ver en las madrugadas de en plena guerra, cuando ya solamente él estaba con su papá porque su madre falleció y su hermano falleció. Después de haber trabajado en las minas, trabajo pesado, su papá, como no tenía momentos de oración, el único momento de orar era en la madrugada, y se ponía, y una vez que él se levantó así, no sé si al baño porque tenía miedo, etcétera, se asomó al cuarto de su papá y lo ve de rodillas en plena madrugada. Y palabras más, palabras menos, Juan Pablo II dice: evidentemente la formación que yo he tenido en los seminarios, en Roma, en todo como tal es tremenda, de una gran calidad, pero mi mayor y mejor seminario fue ver a mi padre arrodillado en la madrugada. Porque de otra forma, no es que él no podría haber sido un buen sacerdote, pero siempre te toca que pudo haber formado un sacerdocio que yo le llamo así, doctrinista, intelectualista, abstracto. Él vio la santificación no en un sacerdote ministerial, sino en un sacerdote real, porque por el bautismo todos somos sacerdotes. Vio a su padre ejerciendo el sacerdocio propio de su bautismo. De ahí cómo te zafas, ¿no? Entonces, creo que esta es la cuestión de la experiencia, y aunque no nos guste, ¿verdad? Muchas veces la apatía, no los justifico completamente, pero muchas veces la apatía que existe ahora de los jóvenes a no casarse, pues hombre, revisa cómo va la cosa en casa, y hay muchos papás muy religiosos, escandalizados que los jóvenes no se quieran casar hoy, que no creen en el matrimonio. Pues te han tenido a ti de ejemplo, compadre. Entonces, no lo justifico completamente. ¿Por qué? Porque también los jóvenes, si están esperando a encontrar matrimonios perfectos, esterilizados, etcétera, para aventarse el matrimonio, ahí me dicen en dónde los encuentran, ¿verdad? No, que el joven también tiene que entender que precisamente, de hecho, si tiene carácter y tiene la vocación al matrimonio, tiene que decir: precisamente porque mis padres no me dieron buen ejemplo, yo voy a romper esta cadena familiar. A lo menos intentaré ser mejor con mi esposa o con mi esposo, según sea el caso, que lo que mi papá era con mi mamá o lo que era mi mamá con mi papá. Ya no se diga en la formación a los hijos. O sea, al menos yo me queda claro que que ahorita que está en camino mi bebé gestándose, nuestro bebé, espero que Dios me dé la gracia de ser congruente con esto que yo he promovido. No una educación ni a gritos ni a golpes, punto. No, con eso no juzgo ni a mi papá ni a mi mamá. Ellos fueron educados en ciertas circunstancias, etcétera, etcétera. Pero yo le pido la gracia, y para eso uno se va formando. Imagínense, yo dijeran: no, ¿sabes qué? No voy a tener hijos, ¿verdad? No quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque para estarles gritando y dándoles chanclazos, eso sería un pensamiento bastante mediocre. ¿Y quién te resignó a que a los hijos se les debe de tratar así? Pues es que así, en Latinoamérica sí es todo eso. Todo, o sea, la chancla de la mamá, esto es no solamente mexicano, esto es hispanoamericano, latinoamericano, básicamente. O sea, esta es la realidad, así son, así se educan a los hijos, y para andar con eso, no, o sea, entonces también por eso digo, no justifico, ciertamente hay que tomar
en serio esta cuestión que muchos jóvenes no se quieren casar hoy porque el modelo de matrimonio que tienen en casa no es muy apetitoso, que digamos. Pero no los justifico completamente, porque esos jóvenes o adolescentes tendrían que ser un poquito más valientes, o a lo menos un poquito menos cobardes, y entender que si saben que Dios les está llamando al matrimonio y no se casan porque no quieren pasar por las que pasaron sus papás, pues es ahora chile verde donde le has de dar sabor al caldo. Es tú el que tiene que romper esta cadena, a lo menos romperla un poquito más. Y Dios quiera que tus hijos todavía sean mejores que tú en esto. Porque si nos vamos a decir, no, es que mi experiencia pues fue muy mala, pues no, ahí me contarás, ¿verdad? En fin, esto yo creo que lo voy a tener que editar ya completamente, para poner lo más importante. No sé si tienes alguna cosa más, sino para que descanses también, porque ya nos pasamos casi una hora en ese pedacito, y ahorita se va a ir más rápido todo el tráfico. Sí. Pero ¿no tiene nada más? No, que, o sea, cuando uno está decidiendo la vida, por cuál camino, cuál vía Dios te está llamando, o sea, que no sea por evitar una o evitar otra, porque eso he visto y se me hace muy triste. Sí, pues es lo que estamos mencionando, es decir, yo no sé qué tan virtuoso es el que se hace consagrado, sacerdote, religioso, etcétera, porque es más fácil que el matrimonio. Sí, porque he escuchado o conozco hermanas que han dicho, no, yo con los niños, no, hombre. O sea, por evitar los niños, y al contrario, también a una monjita que después de que discerní la vida religiosa me llamó de la nada y me dijo, le dije, no, pues me dijo que regresara, que era una tentación del demonio, que los hombres son unos puercos, que nomás te van a embarazar y dejar ahí sola. y yo, pues a mí me dio mucha tristeza escuchar eso de una religiosa, porque pues le digo, igual, o sea, eso no, o sea, sé que eso existe, tristemente, pero ya pasó por eso. Sí, tal vez sí. Y si ella es monja por evitar eso, o por rencor a los hombres, qué triste. Qué triste. Ya. Entonces, sí, no, o sea, valorar o sea, evidentemente hay ciertas cuestiones que te pueden dirigir, ¿no? O sea, en el sentido, por ejemplo, bueno, yo creo que le he contado, no sé si fue una sesión de preguntas y respuestas o una pregunta en privado, pero una vez una chica me preguntó, tengo novio, me siento que estoy llamada al matrimonio, pero no siento real atracción por ser madre. Esto sería ejemplo o una cuestión que tendría que tomar en serio, porque posiblemente estoy llamado a la vida religiosa. Lo que le dije es no. ¿Por qué? Porque una vocación a la vida religiosa tiene que asegurarse, hablo de las mujeres, de querer ser madre. Me acuerdo, esto es un poquito chistoso, me acuerdo que la primera misión que yo hice estando en el seminario, yo entré como adolescente en el seminario, o sea, tendría yo unos 14, 15 años, y en la primera misión que salgo fue a un pueblito allá de Jalisco, y ya de una charla, que por cierto me acuerdo que el padre me hizo esa primera corrección, que qué bueno que me la hicieron desde el inicio, porque me dijo, tu charla, excelente, 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 pero te lo aseguro que no te la entendió la gente. Aquí esta gente muy apenas sabe leer y escribir. Entonces ahí es donde yo aprendí a decir, por ejemplo, cuando hablo en un video y todo esto, dices palabras que no entendemos. Si me estás viendo en YouTube, tú le puedes preguntar a Siri, o sea, no me vengas con cosas, investiga la palabra y todo eso. Pero si yo de antemano estoy dando una charla en una parroquia de gente muy sencilla, con una educación muy básica, y yo el culpable soy de aventar palabrotas así muy
rimbombantes y todo eso. Pero bueno, dentro de todo, con una inocencia al final, en las preguntas, con una inocencia, se levanta una señora, así, como con rasgos indígenas, con sus trencitas y todo. Yo no me acuerdo de la pregunta, pero me acuerdo de esto que se me quedó grabado. Ella arrancó, la señora, con una claridad, con una seguridad. Oigan, ¿y a ustedes que no les gustan las mujeres? Quería preguntarles si... Ya ni me acuerdo de la pregunta, pero esa premisa, ¿a ustedes que no les gustan las mujeres? No, si la primera condición propiamente para poder ser consagrado es que tengas mucha claridad en esta cuestión sexual, porque no es una cuestión de reprimir, ¿eh? Entonces, vuelvo a lo de Monseñor Casaldáliga, no es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, ¿no? Entonces, esta muchacha no tendría que preguntarse si está llamada a ser religiosa, sino por qué no está atraída a la maternidad. ¿Qué área en su interior tiene que ser sanado? Porque no es natural, no es normal básicamente, que ella no esté abierta a la maternidad. Ahora, evidentemente el consagrado en celibato, esa maternidad la ejerce de manera distinta. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todos, todos, todas, ¿no? Entonces, en el matrimonio también tenemos que amar a todos, todos, todas, pero pasando por el filtro de la priorización de tu esposa y tus hijos. Yo no puedo estar amando a todos, todos, todas y en tercer plazo a mi esposa, ¿no? O amar primero a mis hijos que a mi esposa. No es el orden que Dios quiere, ¿verdad? O a mi mamá por encima de mi esposa. No es el orden que Dios quiere. Es simplemente esa cuestión. Pero el amor a todos, si somos católicos, somos universales. Tendríamos que tener un corazón abiertos para todos. Simplemente son cuestiones protocolares, vamos a llamarlas así. Pero entonces sí. Y luego se ve la amargura, hermanos, porque... Esto se lo escuché un sacerdote, dice, cuando tú ves a una monja amargada, en el fondo yo siempre digo, a esta le falta un esposo. Y cuando ves a una mujer casada amargada, dice, probablemente necesitaba un convento. Entonces, es una frase muy ligera, muy superficial, no lo toman realmente, pero como para poder inspirar esto que yo creo que es lo que está diciendo mi esposa, ¿va? De decir, puedes llegar a una vida consagrada. Y el que escribió, ahí me dirá si esta mujer que le dice, ¿sabes qué? No tendrías que ser religiosa porque los hombres son unos desgraciados, etcétera, me va a decir que esa forma de vivir la vida consagrada es directita al cielo. O sea, es vivir una vida consagrada llena de prejuicios y de creer que acá me va mejor precisamente porque no tengo que estar unida a un desgraciado, ¿no? Entonces, no. Ya, son cosas que, o sea, básicamente también va a ser muy simplona la afirmación que voy a hacer, ¿verdad? Pero los mejores sacerdotes, yo estoy convencido que serían los mejores padres de familia. Las mejores monjas serían las mejores esposas. Si hay mediocridad en la paternidad espiritual, muy probablemente lo hubiera habido en el orden natural. Y esto lo saco a raíz de, me acuerdo que en el primer año de seminario que tuve, repito, 14, 15 años, me acuerdo que ¿cómo le llamaban? Coadjutor, era un seminarista del seminario mayor que iba a estudiar al seminario mayor, pero que vivía con nosotros en el seminario menor. Y me acuerdo que el primer coadjutor que tuvimos del seminario mayor, este seminarista, me acuerdo que nos dijo, recién entraditos al seminario, o sea, fresquecitos, nos dijo, lo que no sean como seminaristas no lo van a hacer como sacerdotes.
Si ustedes creen que en el momento que les impongan las manos van a cambiar cuestiones que son propias de decisiones personales de ustedes, evidentemente su sustancia va a ser tocada por la gracia, y por eso el sacramento del orden imprime carácter, etcétera. Pero en el fondo, si ustedes son unos flojonazos van a llegar como padrecitos. No crean que al imponerle las manos va a desaparecer la flojera, ¿eh? Y yo ya les puedo decir a la perspectiva, compañeros que también salieron del seminario, tanto el seminario de Guadalajara como el seminario de Miami, que son los dos seminarios que estuve, que eran grandes personas, responsables, estudiosos, etcétera, que algunos inclusive dentro del mismo seminario decían, ¿cómo se nos va o sea, ya no es sacerdote, llega a cardenal, o sea, porque realmente inteligentísimos, respetuosos, ordenados, puntuales, etcétera, etcétera, al día de hoy son un ejemplo en sus familias como casados. Y los que eran un desastre dentro del seminario, desastrosos afuera. Hay algunos casos que hubo una conversión, que algunos se ordenaron desastrosos, siendo un desastre, y el Señor los tocó ya dentro del sacerdocio y se pulieron, y viceversa. Se casaron y eran un desastre y ya después se corrigieron. Pero en general, o sea, tú no puedes estar esperando que la vocación en sí misma vaya a corregir cuestiones que son particulares de la propia conversión, de la propia sanación personal, ¿verdad? O sea, si yo tengo un conflicto, por ejemplo, de autoridad, siempre me peleo con mi obispo, etcétera, todo esto, le tengo que escarbar. Muy probablemente hay una cuestión con mi papá o con mi mamá, no sé, que son mis primeras autoridades. Y si creo que esto se va a arreglar solamente con rosarios o con imposición de manos en el momento de la ordenación sacerdotal, pues soy muy ingenuo, porque hay un principio teológico que dice: la gracia supone la naturaleza, no la destruye sino la transforma, ¿no? Es decir, la gracia Dios la da, pero yo soy el recipiente. Si el recipiente está roto, agarro algo de gracia, pero se escurre mucho. Para que la gracia cobre su efecto, supone la naturaleza, que la naturaleza esté dispuesta correctamente, que yo tape ese agujero para que la gracia pueda hacer su mayor efecto. No es que no vaya a hacer su efecto, pero yo no sé si ustedes tendrán que pensar, ¿no? Si sacamos cuentas de cuántas misas hemos ido, nada más los domingos, ya no les digo los que vamos a misa a diario, es que tendríamos que ser santos de canonización. Si realmente entendemos lo que hace la misa en un ser humano, ¿por qué no lo hace? Porque nuestra naturaleza generalmente no está del todo reparada, no está del todo sanada. Cada comunión se queda algo de gracia, pero mucho se me escurre. Y ese es el proceso de ir sanando para que la gracia trabaje más y mejor en nosotros como tal, ¿va? Entonces, porque sí, honestamente, es más, me acuerdo un compañero que se salió del seminario, se salió por una chica. Siempre entre los pasillos del seminario de Guadalajara hay ciertas reglas no escritas, ¿verdad? Por ejemplo, que nunca no está como sí, escritas, ¿no? Pero siempre se dice, por ejemplo, el seminarista no baila, salvo con su mamá y su hermana, punto. Además, el seminarista no baila. No estaban en los estatutos como tal no bailar, ¿verdad? Pero son estas cuestiones, ¿verdad? Un poquito que rondaban. Pero entre ellas era: el seminarista no se sale por una mujer explícita. Se puede salir porque ve que tiene llamado al matrimonio o porque quiere explorar el matrimonio. Pero siempre, al menos en el seminario de Guadalajara, y me parece que hay algo de sabiduría, no te sales por una mujer concreta y específica. Hay sus excepciones,
pero se tenía en cuenta en los archivos secretos de los seminarios de que un gran porcentaje de los seminaristas que se salen por una muchacha en específico no funciona, no llegan a buen término con esa muchacha. Pues este compañero pasó y se ha dicho de paso, ya está casado, pero no con la que se salió. Entonces pero él yo me lo encontré como después que se salió, lo llegué a visitar y todo esto, y se me hizo raro porque era un domingo y le digo, vamos a misa, ¿ya fuiste? Y dice, no voy a ir. ¿Cómo? O sea, te entiendo que no vayas a misa entre semana, ¿va? Ya eres un laico como tal y todo eso, que no es prohibitivo, nosotros vamos a misa a diario, pero ni a domingo. Dice, no, me lo digo con tanta seguridad, yo no sé cómo llegó a esa conclusión. Él se salió en tercero de preparatoria, o sea, tuvo 3 años de formación. Pues yo 3 años fui todos los días. Ahí tengo reservas. No sé qué entendió de la Santa Misa mi compañero. Yo decía, no, mira, tengo 3 años que fui todos los días a misa porque estaba ahí interno en el seminario. Ahorita me salgo y hasta ni a la del domingo voy. Tengo reservas de 3 años, imagínate. Son cosas que a veces uno no entiende, ¿verdad? Y así se mueven tantas intenciones y tú podrás decir, pero la vida consagrada se llega más directo a Dios. Pues mira, de hecho esta persona no sé si se ha consagrado o si habla solamente desde el prejuicio, desde el librito, o si habla ya desde la experiencia y de conocer profundamente lo que implica la vida consagrada y lo que implica el matrimonio también. Entonces, pero bueno, si no hay más, ¿no? ¿Tiene otra más? ¿No? No más que la Virgen también se casó. Buen punto. Díganle a ella. Ya. Si la vida consagrada es más alta que la del matrimonio, buen punto. La Virgen fue casada. Y me van a decir, pero vivió como una consagrada porque no tuvo intimidad, etcétera. No, vivió como casada. Nada más eso se llama matrimonio josefino. Pero ella fue muy esposa, muy mujer, muy madre. Sí. No me vengan o ustedes creen que la Virgen se pasaba orando y preparando libros de teología o predicando. No, yo creo que ya diste jaque mate con eso. Pues sí. Es que no se puede despreciar ninguna vocación porque todas como que de cierta manera se complementan. Sí, no, pero con esto ya ya le diste el tiro, ¿no? Sí, porque después Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Sí. De ahí uno se puede agarrar y decir, bueno, Jesús, vivió así. Pero la persona más santa que no es Dios es una persona casada, la Santísima Virgen. No, hubiéramos empezado con esto y no teníamos que desarrollar todo lo demás. Con esto se le responde a este hermano y a todos los demás que durante los años, porque repito, no es el primero que me llega, están tercos en decir que la vida consagrada es mejor que el matrimonio en términos de santidad, ¿no? En términos de santidad. En otras cuestiones ya prácticas y todo eso tienen sus pros y sus contras. Sí. Tienen sus pros y sus contras. Hay una serie que ojalá que la puedan ver de Santa Teresa de los Andes, una chilena. Hay una parte en donde están Juanita, Santa Teresa de los Andes, antes de entrar al convento, y la hermana le dice, pero es que no puedo entender que tú vayas a vivir sin que te hagan cariños. Entonces, y Juanita, Santa Teresa de los Andes, le dice, pero es que el Señor también nos hace cariños.
No, no me estás entendiendo. Él no te va a abrazar así como te abraza, no me acuerdo, el muchacho. Entonces dice, pues, ya no me acuerdo lo que dice Teresita, pero Teresa de los Andes, pero dice una cuestión, o sea, pues es que da Dios la gracia, o sea, sí. si Dios pide algo, da la gracia para responder eso, o sea, es lo que se llaman las gracias de Estado, las gracias de Estado. Entonces, son esas cuestiones, o sea, no, porque el que lo quiere tener todo, ahí me avisas. No, evidentemente, los momentos de soledad, en el caso de un sacerdote, se viven distinto, inclusive ya hasta de sacerdotes, ahí hasta sus diferencias, lo vive distinto el sacerdote diocesano al sacerdote religioso. Igual, las cuestiones de la soledad, que también se experimentan mucho dentro de la vida familiar y todo eso, se viven desde otra perspectiva y todo esto. O sea, vuelvo y repito, si el punto de discernimiento para la vocación es en dónde va a ser más fácil, en dónde va a ser más cortito, en dónde me va a costar menos, en dónde se pierde menos, etcétera, y todo eso, de entrada yo no sé de qué manera se puede entender que esa persona se esté santificando. Sí. Que alguien me explique cómo se puede estar santificando cuando analiza la vocación desde la que cuesta menos, la que me va a llevar más rápido a Dios, la que... Sí, es más bien en donde yo estoy dispuesta a morir alegremente. Ya. Sí. Sí, porque los dos tienen sacrificios y sus alegrías y todo. Bueno, lo vamos a dejar 2 horas de esto, pero lo dejamos aquí. Sí. Que Dios les bendiga.